Vamos a analizar una historia que es increíble. Una de esas en las que las líneas entre la ambición, las redes sociales y la propia realidad se mezclan por completo. Es la crónica de un gobernador con un sueño secreto y un plan, un plan de lo más peculiar para hacerlo realidad. Y todo gira en torno a una pregunta, que es bastante fuerte si lo pensamos bien. ¿Puede una fantasía, algo que te montas en redes sociales, acabar con un arresto real? Y no uno cualquiera, sino uno del mismísimo FBI. La respuesta, ya lo adelanto, es bastante sorprendente. Bien, para entender este lío hay que empezar por el principio, por el protagonista. Hablamos de Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, en México. A simple vista, pues un político más, con una carrera que parecía totalmente normal, respetable, pero claro, por dentro tenía una ambición secreta que iba muchísimo más allá de gobernar su región. Y aquí está la clave de todo, el choque de trenes. Por un lado, la realidad. Curi era un gobernador local en México. Un cargo importante, sí, pero local. Y por otro, su fantasía. En su cabeza, él no era un gobernador local. No, él era una pieza clave en la escena mundial. Alguien que se codeaba con la CIA, el FBI, la BKA alemana, hasta con la KGB. Claro, el problema era cómo se pasa de esa realidad a ese sueño. Él mismo se veía como un don nadie, poquita cosa, comparado con los grandes líderes del mundo. Sabía perfectamente que una invitación oficial para unirse a ese club exclusivo pues nunca iba a llegar. Así que, ¿qué hizo? Pues buscarse una solución, vamos a decir, bastante imaginativa. ¿Y cuál fue esa solución tan imaginativa? Pues atención, porque es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Se trataba de construir su propia realidad, literalmente, paso a paso. El método era, original se queda corto. Fijaos qué simple. Primero, montaba una fiesta de disfraces con sus amigos. Normal, ¿no? Segundo, le pedía a un colega que se disfrazara, por ejemplo, de agente secreto alemán. Tercero, montaban el teatrillo, una supuesta reunión secreta. Y el paso final, el más importante de todos, claro, sacar un montón de fotos para tener la prueba de esos encuentros de alto nivel. Y ojo, que no se cortaba un pelo, no iba con medias tintas. Uno de sus primeros montajes, que además colgó en su Facebook todo orgulloso, era una foto suya bebiendo chupitos de tequila con Putin. O sea, el nivel de audacia era espectacular. Era parte de su estrategia, supongo. Pero lo más fascinante es cómo fue creando todo un universo alrededor de esta mentira. No era solo una foto y ya. No. Tenía hasta su agencia de inteligencia favorita, la BKA alemana, y su agente falso preferido, un personaje recurrente llamado Thomas Wagner. Y en las fotos de sus reuniones secretas no hablaban de cualquier cosa, Según él, discutían temas súper secretos, como la unidad de ciberseguridad de Querétaro. Claro, esto podría haberse quedado en una broma entre amigos, algo privado, pero no. Curi se enganchó a su propia fantasía, se convirtió en una adicción. Y la cosa empezó a escalar, a hacerse pública, y lo que es peor, a tener consecuencias peligrosamente reales. Y fijaos en la progresión, porque es de manual. Empezó con fiestas privadas, de ahí saltó a colgar las fotos en Facebook. El siguiente paso ya fue mucho más grave. Empezó a emitir comunicados de prensa oficiales, desde el gobierno, hablando de estas reuniones falsas. Y la traca final fue cuando su delirio le llevó a ofrecer recursos del Estado, dinero público, basándose en estas fantasías. Como es lógico, la gente empezó a sospechar. Periodistas, opositores, empezaron a cuestionar sus publicaciones. Pero él reaccionaba fatal, con una soberbia increíble. Su respuesta era siempre la misma, una amenaza velada. Estás hablando con un hombre poderoso. Vamos, la señal de alarma definitiva de que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Y ese delirio de poder tocó techo con una cifra. 5.000. 5.000 hectáreas. Esa es la burrada de terreno público que Curi ofreció así por teléfono y completamente gratis a una empresa de Estados Unidos para que construyera un centro de datos. Ya no era una broma en Facebook, estaba regalando patrimonio del Estado basándose en su mundo imaginario. Claro, una oferta de ese calibre, junto con todas sus historias, pues no podía pasar desapercibida para siempre. Era cuestión de tiempo. Y al final, quien se fijó en él no fue un amigo disfrazado, sino una agencia muy, muy real, el FBI. Y aquí la jugada del FBI fue de genios. En vez de ir de frente y destapar el pastel, ¿qué hicieron? Le siguieron el rollo, le llamaron y le dijeron justo lo que él quería oír. Señor Curi, admiramos su trabajo. Necesitamos su ayuda para un caso importantísimo. Por favor, sea nuestro invitado en Estados Unidos con todos los gastos pagados. Vamos, que le prepararon la trampa perfecta usando su propio ego. ¿Y Curi sospechó algo? Absolutamente nada. Cero. Para él,
Esa era la llamada que llevaba esperando toda su vida. Era la confirmación de que todo era real. Estados Unidos le estaba pidiendo ayuda. Era el siguiente paso lógico en su carrera como figura internacional. Así que claro, aceptó sin pensárselo 2 veces. El momento del arresto es que es hasta surrealista, casi de película de comedia. Curry se sube al avión todo contento, saludando con la mano como si fuera una celebridad. Incluso se hace un selfie con el piloto para subirlo a redes. Y claro, en cuanto el avión aterrizó en suelo estadounidense, se acabó la película. Fue detenido. Es más, los propios informes del FBI lo calificaron como el arresto más fácil de su historia. No hicieron falta ni esposas, ni forcejeos, nada. Colaboró en todo momento. El final de su gran fantasía fue así de simple, de anticlimático, y quedó todo documentado por la misma agencia a la que él en sus sueños tanto quería impresionar. Bueno, y después de toda esta locura, ¿qué conclusión sacamos? ¿Qué nos queda de esta historia tan extraña? ¿Qué nos enseña el caso de este, como lo han llamado, gobernador de las ilusiones? Y todo esto nos lleva a una reflexión final, a una última pregunta. En toda esta red de mentiras y fantasías que él mismo se montó, ¿quién fue la verdadera víctima? ¿Fue el propio Mauricio Curry la víctima principal de su propia ilusión? Es un caso extremo desde luego, pero nos sirve para darnos cuenta de cómo, hoy en día con las redes sociales, esa línea que separa la realidad de lo que queremos ser puede llegar a borrarse, e incluso a romperse del todo, y las consecuencias, como hemos visto, pueden ser muy pero que muy reales.